Queridos hermanos, sean bienvenidos a compartir esta reflexión sobre el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, de versículos del 20 al 26. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego, lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy estamos celebrando a San Antonio Abad, una fiesta muy importante en, la iglesia. Y este evangelio sabemos que es parte del Sermón de la Montaña, que inicia precisamente hablando de las bienaventuranzas, del capítulo 5, del 1 al 12. Pero el día de hoy estamos un poquito más adelante y es muy interesante lo que está proponiendo Jesús. Nos está invitando a que debemos de superar la violencia, pero no solamente los grandes hechos significativos como el quitarle la vida a una persona, sino que tenemos que comenzar, por decirlo así, resolviendo los problemas, las violencias pequeñas, y desde ahí evitar llegar a los grandes conflictos. Se me viene a la mente aquella experiencia visitando en la misión de Kenia, al norte, en la región Turkana, en el valle, camino a Sudán. Ahí me encontré con el padre Filiberto Serrano, misionero de Guadalupe, que en paz descanse. Y él me comentó una experiencia muy bonita. Me decía que aquel conflicto histórico que tenemos entre los Turkana y los Pokot son de la montaña y los Turkana son del valle, y nunca han llegado a un consenso, un acuerdo para decir dónde está la frontera de sus territorios. Los Turkana creen que su territorio llega hasta la cima de la montaña, y los de la montaña, los Pokot, creen que su territorio llega hasta allá, hasta donde, al final del valle. Y por otro lado tiene el conflicto también con la tribu Caramollón de un país vecino de Uganda. Entonces es un triángulo entre tres fronteras, ¿no? Donde continuamente incursionan de un lado a otro y van y asesinan a sus enemigos. Es un mandato que reciben de sus propias madres, ¿no? No te olvides que cuando crezcas tienes que vengar a tu padre o a tu hermano. Entonces mata a un turcano. O al revés, las mamás turcanas le dicen a sus hijos: cuando crezcas no te olvides y elimina a un pocot, porque ellos nos han hecho mucho mal. Las mismas mujeres van alimentando este conflicto, un conflicto ya histórico, que pareciera no hay solución. Bueno, en medio de esas circunstancias, eso es lo que me dice el padre Filiberto, apareció una señora que dio a luz un hijo y se le ocurrió, de una manera intencional,
invitar a los ancianos, e invitar también al sacerdote, al imán, que es como, digamos, el pastor de los musulmanes, por decirlo así. Invitó al pastor protestante o pastores de otras iglesias, ahí en Cainuk. Cainuk es la entrada al valle, es cruzando un río. Y se dio algo muy interesante. Ella invitó a estas personalidades solamente para tomar el té del niño, ¿no? Chai y amtot, le llaman, ¿no? En suajili. Nada más para celebrar que Dios le había dado un regalo a ella, dándole un hijo que acababa de nacer. Entonces ofrecía el té y unas galletas, algo muy sencillo. Pero como ella vive en la frontera, invitó gente Pocot y personas de su aldea, de Cainuk, que son turcanas. Y, y al llegar, ella les dijo, los he invitado a tomar un té y a darle gracias a Dios, porque mi hijo es un regalo de parte de Dios. Y quiero que me lo bendigan. Entonces pasa el imán, el musulmán, bendice al niño. De ahí pasan los ancianos, los pastores, el sacerdote, y cada uno va dando su discurso y van bendiciendo al niño. Muy interesante esa bendición, porque al reconocer que es un hijo de Dios, ellos, muchos de ellos son cristianos, eh, reconocen que si es un regalo de Dios, hay que recibirlo y hay que protegerlo. Entonces, en su oración, en su bendición, fueron diciendo que, que el niño es un regalo de Dios y que él, Pocot o Turkana, musulmán, que él se compromete a proteger la vida de ese niño, que le va a contar a sus jóvenes, a su pueblo, y decirle a él no se le puede quitar la vida, porque me he comprometido a proteger su vida, lo he bendecido. ¿Sí? Es muy interesante esto porque esta señora, joven, por cierto, católica, esta señora va de alguna manera, a partir del nacimiento de un hijito, ella comienza a construir la paz eh, relacionada con Dios, dándole esa dimensión, digamos, hablando de la trascendencia, ¿no? Es Dios el que nos da la vida y por eso tenemos que respetarla. Yo personalmente, cuando en ocasiones andaba visitando aquellas regiones allá en Kenia, sentía como que sus reuniones, le llaman baraza, es como una asamblea del pueblo. Yo sentía que las reuniones eran como muy estériles, que no tenían sentido, porque resolvían problemas, conflictos menores, ¿no? Habiendo conflictos mayores, eh, se dedicaban a decir, ¿por qué María y Elizabeth no se llevan? O sea, ¿qué está pasando ahí en la comunidad? El que no entendiera yo, es que ellos están preocupados, porque si no hay armonía en medio del pueblo, puede venir una desgracia para todos. Entonces es importante reconciliar a los demás, ¿sí? Ser facilitadores de la reconciliación. Entonces, como que los cristianos estamos invitados a partir de este evangelio a disponernos a ponerle remedio a los pequeños problemas, no dejarlos crecer. Cuando vemos que alguien se ha distanciado o alguien ha cometido un error o ha sido herido, ¿sí? Tenemos que facilitar la reconciliación.
Esto es muy difícil porque quienes han vivido ya heridas históricas, como es el caso de los Pokot, los Turkana, los Caramollón, es bien difícil proponer la reconciliación, porque da la impresión de que al pedirles que se reconcilien, es como si estuviéramos ignorando su dolor de años, ignorando la muerte de sus antepasados. Entonces mucha gente no lo acepta, dice, no, yo tengo que vengarme, ¿no? Tengo que hacer algo para hacer justicia a la vida de mi padre, de mi madre o de mi hermano que ha sido asesinado. Sin embargo, Jesús dice que, que es reo de justicia, de la justicia o de juicio, no solamente la persona que mata a otro, sino aquel que lo ha ofendido. Se va Jesús a lo más sencillo, a las cosas más cotidianas, ¿no? Y dice, si vas al encuentro de Dios, vas formado con tu ofrenda para entregársela a Dios en el altar. Y si recuerdas que estás mal con tu hermano, ve y reconcíliate primero, después entregas tu ofrenda, ¿no? Eh, Eso es lo que está tratando de decir, ¿no? Que tiene que haber una congruencia entre lo que hago con Dios y tiene que reflejarse en mi lucha por vivir en armonía con mis hermanos. Esa señora que les he contado, no recuerdo su nombre, eh, como que ella no soportaba ser católica, ser cristiana, cuando tenía problemas internos con los musulmanes, con los otros cristianos de otras iglesias, y además el problema grande, el problema histórico, el conflicto entre su pueblo turcana y el pueblo Pokot, ahí vecino. Entonces ella encuentra la manera. Esta manera de reconciliación, de defender la vida, la convocatoria que hace realmente es la defensa de la vida. eh, es muy interesante, es muy bíblica, digamos. Recuerdan las mujeres, las parteras allá en Egipto. El faraón les ordena asesinar a los bebés hebreos y ellas engañan al faraón y le dicen, es que las hebreas son muy fuertes, cuando llegamos ya nació, ya no tenemos oportunidad. Eso no es cierto. Las mujeres tienen la experiencia de la vida y saben lo que significa ser madre. Y ellas protegen a las madres enemigas para que sus hijos tengan vida, ¿no? Eh, Como que estamos invitados a no cansarnos de hacer el bien. Yo creo que tenemos que comprometernos a eso y no dejarse vencer por el mal, ¿no? Y resolver, o sea, a diario, ser facilitadores de la reconciliación, creo yo. Dejar, si es necesario, de ir al encuentro de Dios o postergar ese encuentro y darle prioridad a la reconciliación con mis hermanos. Que Dios nos bendiga mucho, que Dios nos acompañe y que seamos facilitadores de la reconciliación con nuestros hermanos. Que Dios los bendiga mucho.